profeta preferido, pero me gusta mucho las cosas que él ha manejado en cuanto al enojo. Fíjense, una de las cosas que sucede menciona, aun cuando los padres desempeñan sus llamamientos activamente en la iglesia, leen las escrituras en familia y prestan servicio a los demás, algunos tienen problemas para controlar su temperamento. Y eso es algo que yo quisiera que pudiéramos recalcar, ¿no? No podemos decir, bueno, no tengo un problema para controlar el enojo. No, sí lo tenemos y no es porque alguien pueda decirnos también, bueno, es que lees las escrituras, eres bien servicial, estás siempre activamente en la iglesia, y no quiere decir que a veces pues no nos salvemos de esto o no nos suceda. Claro que nos puede suceder y entonces nos llega a suceder. Entonces, el presidente Hinckley menciona después, entre estas declaraciones que él da, dice, ningún hombre que actúa de manera tan malvada e impropia es digno del sacerdocio de Dios. Ningún hombre es tan ruin, es digno de los privilegios de la casa del Señor. Lamento que hay algunos hombres que no sean merecedores del amor de su esposa y de sus hijos. Y hay hijos que que temen a sus padres y mujeres que tienen miedo a su esposo. Tengan disciplina, controlen su temperamento. La mayoría de las cosas que les enseñen son de muy poca importancia. Mas cuán terrible el precio a pagar por ese enojo. Pidan al Señor que les perdone, pidan a su esposa que les perdone y pidan perdón a sus hijos. Entonces, fíjense lo que el presidente Hinckley aquí menciona, ¿eh? A cualquiera puede suceder, sí, pero él menciona esta parte tan importante que podemos recordar, ¿sí? Que la mayoría de las cosas que a lo mejor nos pueden encegar, que nos hace perder la vista, ¿sí? Son cosas sin importancia, pero el precio que nosotros pagamos cuando nos enojamos, ese es el caro. ¿Y cuántas veces ha sucedido a ustedes aquí? Y si quisieran y pudieran compartir, que a veces ha sucedido que el enojo les ha hecho perder, ahora sí que relaciones, ¿no? Relaciones cercanas con hermanos, familias, relaciones a lo mejor incluso que hemos perdido y que nos ha llevado hasta el divorcio, ¿no? Por situaciones que no hemos podido resolver. Entonces, ¿sí sucede el enojo? Claro. ¿Nadie está exento de esto? No. Y estamos trabajando en el proceso para ir quitándolo cada vez más. Por eso yo les decía, la importancia de poder identificar por qué me enojo, ya lo aprendí, pero ahora estoy viendo qué estrategias voy a utilizar para quitarme este enojo. Y aquí el presidente Hinckley nos dio algunas declaraciones que no podemos olvidar, ¿no? Que a veces son cosas sin importancia, pero la consecuencia del enojo es ahí. Y entonces, ¿qué es lo que él nos recomienda? Que pidamos perdón. ¿A quién? Al Señor, a las personas que ofendimos y que tratamos de trabajar sobre esas relaciones. Yo quisiera también que viéramos en esta parte que nos dice él, ¿quién puede calcular las heridas, su profundidad y el dolor causado por palabras expresadas con ira? Qué tristeza es ver a un hombre fuerte en muchos aspectos y a la vez, bueno, y perder el control de sí mismo cuando deja que algo insignificante haga que pierda la compostura. En todo matrimonio, por supuesto, existen diferencias, pero no encuentro justificación para el temperamento que explota en circunstancias insignificantes. Fíjense lo que aquí él menciona, ¿no? ¿Quién puede calcular las heridas, la profundidad y el dolor que se causa por las palabras? Pero él dice, qué triste es ver a un hombre que es fuerte en muchos aspectos y que cuando pierde el control de sí mismo, pues pierde muchas cosas. Y esa es la parte que ahorita yo les comentaba, ¿no? Aumenta mi emoción, disminuye mi inteligencia. Y qué triste es ver de qué manera yo puedo perder la inteligencia, ¿sí? Por simplemente estar tan enojado y estar enganchado en esa emoción. Entonces, aquí estamos viendo cómo finalmente sí esto es una recomendación de un profeta y que a lo mejor yo les estoy agregando a la psicología, ¿no? Que se dice acá de que pues realmente es esto, ¿no? Que pierdes la inteligencia por aumentar la emoción. Entonces, es una de las cosas que podemos también aprender. Incluso aquí nos dice, Edin, el enojo nos daña espiritual y físicamente, sí. Y ustedes lo pueden notar. A mí me encanta ver cuando alguien está enojado, empezamos a ver, por ejemplo, a veces de que se empieza a enrojecer y se empieza a poner así como que cambia la mirada y podemos empezar a ver
todo lo que nos estamos dañando. Incluso hay quienes empiezan a cerrar luego puños, empiezan a sentir el estrés en la espalda porque se empiezan a hacer sus músculos más rígidos. ¿Por qué? Porque incluso el pensamiento es rígido. En ese momento se pierde la razón. Entonces yo empiezo a ser alguien muy rígido, ¿sí? Y entonces desde la mente, porque solamente estoy viendo mi punto de vista y no estoy siendo flexible ante la situación de los demás o los puntos de vista de los demás, que desde ahí mi mente se hace rígida, mi cuerpo también lo siente y entonces empieza a hacerse rígido y empieza a sentirse la emoción del enojo. Por eso físicamente también podemos ver desde que nos daña. De manera espiritual nos aleja, como ahorita veíamos, ¿no? Nos aleja de los atributos de Cristo. Entonces, y en esta parte emocional, entonces yo empiezo a perder, a aumentar esta parte de la ira, el enojo, me ciego, aumenta mucho mi emoción y entonces empiezo a perder mi inteligencia. El carácter violento es solo una cosa terrible y corrosiva. Lo trágico de ello es que no produce nada bueno, solo alimenta el resentimiento, la rebelión y el dolor. A todo hombre y joven que me escucha, que tiene problemas para controlar la lengua, le sugiero que implore al Señor para que le dé fuerzas para vencer su debilidad, que pida disculpas a quien haya ofendido y que se arme de valor, que se arme, perdón, de poder para disciplinar la lengua. Esta lengua, ¿no? Que a veces se nos va, y aquí bien recomienda el presidente Hinckley, ¿no? Que nos dé fuerza para vencer la debilidad. ¿Por qué? Porque es una debilidad de carácter que ahorita tenemos cuando tenemos el enojo. Entonces, yo tengo que aprender a ver cuál es mi debilidad. Y si es esta una debilidad, entonces tengo que pedir fuerza y tengo que aprender a controlar la lengua, ¿sí? Porque esa lengua a veces se nos va y hacemos comentarios de más. Una de las cosas que me gustaría que pudiéramos ver también es esta parte que podemos aprender a refrenar lo que yo digo. Una estrategia, ¿sí? Que está ahí y que podemos aprender para vencer el enojo, ¿sí? Es el aprender a guardar silencio. Cuando yo aprendo a guardar silencio, entonces voy a empezar a aprender a controlar mi enojo. Ahorita les voy a platicar una pequeña historia en cuanto a ello. Aquí Gladys nos comparte un comentario. Mis hijos me dan una lección cuando los regaño, me dicen, mamá, relájate, soy un hijo de Dios. Son muy pequeños y me han enseñado que necesito tener más paciencia y recordar su valor divino. Así es, Gladys. Entonces, aprender a relajarse no es fácil. Qué padre que a lo mejor en tu caso tus hijos te ayudan a poder llevar, pero también fíjate, Gladys, esta parte importante que tú aceptas incluso porque estás trabajando también mediante ello y tienes humildad de aceptar el comentario, porque a veces hay alguien que te pueda decir, relájate, soy un hijo de Dios, y uno puede decir, ¿cuál hijo de Dios ni qué nada? Ahorita te voy a decir y seguimos con el enojo. Entonces también hay que aprender a cuando se nos dice o se nos comparte este comentario de que nos relajemos, pues de que nosotros podamos hacerlo, ¿no? Y la humildad también para aceptar que en ese momento me estoy equivocando.